Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, las bombas atómicas. Y me acompañan Claret Cuevas e Ivana Camila. Bien, comencemos diciendo entonces que una bomba atómica o una bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida y se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva, y se produce, pues desde luego, una distintiva nube con forma de hongo cuando es detonada a poca altura sobre la superficie. Hay que acordarnos que las primeras bombas atómicas fueron desarrolladas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el contexto del proyecto Manhattan, y el único país que ha hecho uso de ellas en combate. Acordémonos del caso de Hiroshima y de Nagasaki. Con esto iniciamos. Te escucho, Laria. Creo que es importante mencionar la diferencia entre una bomba nuclear y una bomba atómica, ya que si bien tienen similitudes muy importantes, la bomba nuclear se hace con la unión de átomos pequeños y de algunos otros más grandes, mientras que la atómica divide los átomos complejos en unos más pequeños. Y como ya lo mencionaba, su funcionamiento básicamente avientan, explota, y la característica principal de la explosión es esta nube en forma de hongo. Como todos conocemos, un dato cultural, un dato básico, histórico, sobre la bomba que se dejó caer en Hiroshima y Nagasaki, que según el gobierno de México, según nos informa, estas bombas atómicas fueron las primeras armas de destrucción masiva en utilizarse en una guerra y estaban hechas con material radiactivo, obviamente, fisionable de uranio y plutonio. La fusión nuclear básicamente es el fenómeno de los átomos radioactivos que les permite romper el núcleo del átomo y generar una gran cantidad de calor que libera radiación ionizante, lo que fue provocado en Hiroshima y Nagasaki y provocó todas las muertes que conocemos. Las detonaciones provocaron una bola de fuego que llegó a los 4000 grados centígrados de temperatura en un radio de 2 kilómetros aproximadamente, lo que provocó que se calcinaran y destruyeran todo a su paso. Fíjate qué interesante hablar de armas de destrucción masiva y qué consecuencias catastróficas tiene no solamente para las personas sino también para el clima, puesto que la degradación ambiental parece cobrar poca importancia si el uso del armamento nuclear está encima de la mesa. En un conflicto regional nuclear donde se usase únicamente el 1%, va a desencadenar una hambruna con impactos a nivel global que va a durar aproximadamente 15 años. Esto, desde luego, a escala global, va a ser muy catastrófico. Te escucho, Ivana. ¿Qué problemas representan las bombas nucleares y cómo surgen también es muy importante, ¿no? Porque a partir de las guerras y el desarrollo tecnológico, si bien las guerras nos dejan muchos desastres, muertes, como lo fueron las tragedias de Hiroshima y Nagasaki en Japón por las bombas atómicas, también podemos decir que son grandes avances tecnológicos que nacen de la guerra y de los conflictos armados. También estas bombas atómicas no solamente es quién tiene bombas atómicas, no, sino quién puede crear bombas atómicas, porque también hay que recordar que para la creación de armas nucleares se necesitan de materiales específicos, y quiénes son los países que pueden fabricarlas o quién tiene el material, ¿no? Por ejemplo, India, Rusia, Estados Unidos también puede producirlas. Y cómo es importante, ¿no? Esto. Y cómo podría desarrollarse un escenario mundial, por ejemplo, las tensiones que se mantienen incluso todavía entre potencias emergentes o grandes economías como lo son China, Rusia y Estados Unidos actualmente por la invasión a Ucrania, y cómo estos tienen impacto en toda la economía, en la sociedad, y que no solo preocupa a los ambientalistas, sino a todas las personas en general, porque una bomba atómica representa gran daño a nuestros ecosistemas, y bien dicen que una tercera guerra mundial podría ocasionar un invierno nuclear debido a las gases que estas mismas podrían provocar y el gran impacto medioambiental que estas generan. Fíjate qué interesante. Y bueno, vamos a tocar ese punto un poco más adelante acerca de las nuevas armas de destrucción masiva,
que los países, como bien los comentas, más poderosos económicamente hablando, pues podrían usar, ¿no? Y yo me quedo con esto. Albert Einstein le escribió más bien al presidente Roosevelt en Estados Unidos para advertirle que la Alemania nazi pues podría estar desarrollando un arma nuclear, que le sugiere que Estados Unidos pues debe adelantarse. Esta carta atómica que pues atormentó desde luego a Einstein. La historia de la bomba atómica puede contarse enlazando calurosos días de agosto y lo que mencionábamos, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero el día en que Albert Einstein pues firma esta carta es donde comienza todo. Una carta que pues lo atormentaría hasta el fin de sus días, porque al igual que Alfred Nobel, el creador de la dinamita, creo que se queda con ese sentimiento, ¿no? Siendo él, como bien muchos decían, un pacifista. Como bien lo mencionas, pues fue este momento en el que se sintió la preocupación sobre el arma nuclear lo que provocó su creación, lo que fue un gran avance tecnológico básicamente. Y también lo mencionaba Camila, algo muy importante, no solo hay que ver los países que tienen la posibilidad de crear las armas nucleares, porque según algunos estudios, México tiene la tecnología necesaria para crear un arma nuclear. Sin embargo, gracias al Tratado de Tlatelolco de 1967, es por lo que en México no se crean ni se usan armas nucleares, además de algunas otras regiones de América Latina y el Caribe, por lo que se ha declarado esta zona de América Latina libre de armas nucleares, gracias a este Tratado de Tlatelolco de 1967. Y bueno, esto es triste para la memoria pacifista y la historia del mundo. Aquel 6 de agosto de 1945, exactamente a las 8:15 de la mañana de ese día, desde un avión estadounidense fue lanzada sobre una ciudad japonesa, Hiroshima, la primer bomba atómica, usada directamente sobre población civil. Esto es un hecho que trasciende fronteras y desde luego que pone a la sociedad y a los comités, en fin, a pensar en qué armas son tan perjudiciales para la propia sociedad, ¿no? Entre ellos, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México, la ONU propiamente, en fin. Esto es muy importante, ¿no? Los daños que ocasiona a largo plazo, ¿no? Porque no solamente causan muertes inmediatas en el momento en que estas son lanzadas, sino los daños permanentes que generan. Los daños que ocasionan estas no solamente en el momento de su explosión, sino las consecuencias que traen para la población en general, para el medio ambiente, para los suelos, y no solo eso, sino también las miles de familias que destruyen, ¿no?, en esos momentos. Precisamente, y es que la gran cantidad de derechos humanos vulnerados durante los años de la Segunda Guerra Mundial pues llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto en 1948. En nombre de una memoria pues histórica, ¿no? Te escucho, Claudia. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial como la principal causa por la creación de las bombas nucleares. Sin embargo, en la actualidad existen muchísimos países que cuentan con ellas, como ya lo bien mencionaba Camila. Sin embargo, una tercera guerra provocaría pues la destrucción de gran parte del mundo y, según algunos investigadores, los únicos países que podrían sobrevivir a una guerra nuclear serían Argentina y Australia, gracias a sus características. Y también lo mencionaba Camila, no solo el momento es el que importa, sino lo que deja como consecuencia. Por ejemplo, tenemos la central nuclear de Chernobyl. Eso básicamente fue un accidente que pues expuso muchísima radiación, más que la bomba que cayó en Hiroshima, y el material nuclear reactivo de la planta era mucho más cuantioso que el utilizado en la bomba atómica. Al menos eso es lo que se supone. Es por eso que en Chernobyl pues no se puede vivir gracias a la radiación que hay. Ninguna persona podría sobrevivir dentro de esta zona. Sin embargo, en Hiroshima ya hay algunas personas que están viviendo en esta zona. Sin embargo, pues también generan algunas consecuencias gracias a toda la radiación que en su momento estuvo en este lugar. Fíjate qué interesante lo que nos comentas. Yo retomo el caso de Einstein, donde le explicaba al presidente de Estados Unidos pues la posibilidad en el futuro inmediato de que
utilizaran cierto tipo de material para hacer bombas extremadamente poderosas. Un apocalipsis, desde luego, y una sola de estas bombas, pues llevada por un barco y explotada en un puerto, podría destruir desde luego el puerto por completo, así como el territorio circundante. Estados Unidos pues debía asegurarse propiamente del suministro de ese producto a fin de pues acelerar esa investigación nuclear, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene este tema de acaparar las armas a fin de pues utilizarlas en un futuro inmediato y proteger a tus ciudadanos. Te escucho, Ivana. Este problema con lo de los suministradores nucleares llevó a la creación de los suministradores nucleares, que es un grupo informal jurídicamente no vinculado que se creó en 1974, cuyo objetivo es contribuir a la no proliferación de armas y material nuclear mediante la instrumentación de directrices para regular la exportación de bienes nucleares, en el que se unió México. Durante 2012 fue presidente, no sé si ahorita sigue siendo presidente, para la consulta de la incorporación de nuevos miembros. De hecho, Peña Nieto fue quien reconoció el interés de la India para incorporarse a este grupo de suministradores nucleares, porque por supuesto no todos los países tienen los materiales necesarios para suministrar pues los suministros nucleares, ¿no? De hecho, con el ingreso de México, este adquirió mayor competitividad, fortaleció su plataforma industrial para continuar con el desarrollo controlado de tecnología de punta en sectores que utilizan elementos nucleares como la generación de electricidad y la medicina nuclear. ¿Sabían eso? No sabían. Fíjate qué interesante, ¿no? Y es que bueno, ya yéndonos al presente, actualmente el conflicto de Ucrania pues está viendo en aprietos, precisamente porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues advertía hace meses que involucrar pues a la OTAN en una guerra propiamente, pues implicaría lo que nos comentabas al principio, Iván, una tercera guerra mundial. Y pues hace poco Putin avisaba precisamente que tenía las cabezas nucleares preparadas. Como podemos esperar a partir de ahora, si el conflicto parece estar enquistándose y la pues propia guerra nuclear vuelve a estar sobre la mesa, pues la ciencia tiene muy claras las consecuencias en una escalada bélica sobre el clima y pues desde luego sobre la escasez de alimentos. Acordémonos que después de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, lo único que podían cultivar pues era el arroz, cierto producto que con el tiempo se volvió característico de ese país, ¿no? Pero bueno, es lo que comentabas, el utilizar armas más allá de lo nuclear. Sí, bueno, podemos ver que el tema nuclear no solo se basa en las armas, sino también en algunas otras cosas como son los avances tecnológicos, que justamente por eso se dice que México tiene la posibilidad de crear armas nucleares. Sin embargo, no lo hace por el tratado que tiene con toda América Latina. Pero aquellos países que sí poseen el arsenal nuclear, pues digamos se ven como algunos de los más peligrosos. Encabezando los países que poseen arsenal nuclear tenemos a Rusia y Estados Unidos. En total se dice que hay casi 13,000 ojivas o cabezas nucleares en el mundo en manos de 9 países. Exactamente se tiene el dato de que son 12,705 y pues como ya lo mencioné, Rusia y Estados Unidos encabezan esta lista de países que cuentan con estas ojivas, y combinados estos países cuentan con más de 11,000 ojivas según la Federación de Científicos Estadounidenses. Seguidos de estos tenemos a China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Corea del Norte ocupando el último lugar, que solo se tiene el dato que son 20 ojivas. Fíjate qué interesante, ¿no? Este dato que nos das. Te escucho, Iván. Y nada más de las que se conocen, ¿no? Porque igual también, ¿cuántos países no deben de tener bombas nucleares escondidas, ojivas, que desconocemos, ¿no? Y que actualmente tampoco el problema son las armas atómicas en cuanto a nivel bélico, sino que también tenemos un montón de nuevas tecnologías que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Por ejemplo, algo mucho más peligroso que una bomba atómica actualmente es una bomba termonuclear, y debemos de ver el contexto en el que nos encontramos actualmente con tantos conflictos o tensiones políticas que existen entre estos países, Estados Unidos y Rusia, pues países que
han tenido conflictos, creo que desde la Unión Soviética, ¿no? Que luchan por el poder económico, el bélico, porque también hay que reconocer que Estados Unidos es un país con el mejor armamento del mundo, igual que Rusia. Y ahorita que Rusia se une con China, un país que tiene uno de los mejores ejércitos también del mundo y avances tecnológicos, pues es realmente preocupante que estas bombas nucleares y las ojivas nucleares que tienen reservados estos países sean un peligro constante, no solo para los países en conflicto, sino para todos los países en general, porque una tercera guerra mundial no solamente involucraría uno o dos países, sino también por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos con la OTAN y los países miembros de la misma, que tendrían que entrar a un conflicto armado, que son prácticamente la Unión Europea. Y no solamente eso, sino que también existen países como Colombia que se han integrado a la OTAN, que pese a que no tienen los mismos privilegios que algunos otros miembros de la OTAN, sigue siendo un constante riesgo, ya que se encuentra en América Latina, y tomando en cuenta la posición de nuestro país en cuanto a región, también sería un gran peligro, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, diría Porfirio Díaz, estamos lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Precisamente, y bueno, mencionabas el arma termonuclear, pero solamente, bueno, es más potente sí que la bomba atómica, pero hay todavía armas que son mucho más poderosas. Mencionabas fuera del aire acerca de las bombas o de las armas biológicas, ¿no? Biológicas. Sí, de las armas biológicas que podrían representar un gran daño para la salud, y cómo estas pueden ser desarrolladas, explotadas, y que incluso algunas si llegaran a usar estas armas biológicas no te darías cuenta sino hasta tiempo después. De hecho, no sé, hubo un caso en algún país, creo que de Europa, si no me equivoco, si no fue África, donde donde aviones estuvieron pues prácticamente regando una enfermedad que los niños prácticamente se murieron, la verdad. Les explotaron los pulmones, no recuerdo. Que fue un gran problema. Imagínate lo que podría ocasionar un arma biológica. Por ejemplo, las grandes consecuencias que traería no solo a la economía mundial. De hecho, lo hemos visto con el COVID, que fue una pandemia, no fue una bomba, un arma biológica. Pero si esa enfermedad pudo ocasionar tantos problemas a nivel económico, político, sociales, económicos, astronómicos en todos los países, ¿qué consecuencias traería un arma biológica en cualquier contexto, en cualquier país? Y los problemas, cómo podríamos salir de ese problema, ¿no? Porque tenemos armas biológicas, pero lo que contienen, y si esto, por ejemplo, si el país que lanzara un arma biológica tiene una cura para esa misma enfermedad o todo lo que podría ocasionar, pues no sabemos, ¿no? Nada más sabemos que tienen armas biológicas, pero exactamente, y fíjate, soluciones no sabemos. Me acabas de recordar a la novela de Dan Brown, Inferno, ¿no? Donde precisamente crean esa arma biológica con el fin de pues reducir la población. 100% recomendable como lo hemos comentado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Clara, acerca de estas armas? ¿Deben usarse? ¿Deben prohibirse? Te escucho. Bueno, ya tenemos muchísimos datos aquí. Primero hablaremos de las armas biológicas, ¿no? Bueno, hablaré de las armas biológicas, que básicamente, como dato, una arma biológica es cualquier tipo de agente infeccioso, como un virus, una bacteria, una toxina, que se usa de forma intencionada para infligir daños corporales a personas, animales o a la propia naturaleza. Actualmente solo se tiene información demostrada de que 2 países cuentan con armas biológicas, los cuales son Irak y Rusia. Tenemos de nuevo a Rusia en esta lista de armas biológicas. También mencionaban el arma termonuclear. El arma termonuclear funciona de una forma muy diferente al arma nuclear, porque la energía que se desprende al fusionarse con núcleos de deuterio y de tiritio, 2 isótopos de hidrógeno, para dar un núcleo de hielo, lo que mencionaba también Camila, ¿no? Para generar esta reacción que se propaga en cadena. Como veríamos, pues, esta reacción de hielo
y según algunos datos son necesarias más o menos 2000 bombas atómicas para provocar lo que se provoca con una sola bomba termonuclear. Sin embargo, con las armas biológicas es algo muy diferente, porque con un arma biológica lo que haces no solo es destruir pues parte de un territorio, sino destruyes a su población en ciertos casos sin destruir su entorno. Hablamos de los árboles, la flora y la fauna, solo destruyendo la población. En algunos otros casos, como ya lo mencionaba en su definición, pueden destruir a la propia naturaleza. Fíjate que es sorprendente, ¿no? Estos datos que nos das acerca de las armas y su comparativa en cuanto a destrucción. Bueno, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Iván. Yo creo que se debería de tener mayor cuidado en cuanto a las armas. En cuanto a las armas en general, no solamente con las armas atómicas, que son de destrucción masiva, que causan muchas muertes y que generan grandes cambios ambientales o que destruyen la fauna. Entonces yo digo que hay que tener cuidado con ellas, con todas las armas, principalmente porque todas las armas causan daño, y sabemos que aunque existan regulaciones en enfrentamientos bélicos, la verdad es que eso no cuentan los tratados ni lo que se haya dicho o tratado con anterioridad, porque bien sabemos que en esos momentos lo que importa es ganar. Te escucho, Clyde. Como bien se menciona, de todas estas armas que hablamos, las bombas atómicas, las bombas termonucleares y las armas biológicas son de mayor impacto que, las armas de fuego, y por tanto se debería de tener más regulación sobre ello. Sin embargo, eso no asegura el bienestar social, porque en caso de algún conflicto, los tratados internacionales, como bien lo mencionaba Camila, no valen para nada. Lo que importa es ganar. Y según lo veo con las estadísticas, quien realmente ganaría podría ser Rusia, porque cuenta con bombas atómicas y con armas biológicas, lo cual provocaría que en una guerra pues este país sería el más fuerte de todos los que combatirían en dicha guerra. Y esta es una muestra de cómo las naciones van evolucionando, ¿no? El país al que antes se le temía, Alemania, hoy en día pues es nada comparado con los países que nos mencionas, ¿no? Incluso el propio Estados Unidos. Y es que inventar algo único y que cambie el curso de la historia de la humanidad pues debe ser de los sentimientos pues más satisfactorios que pueden existir. Es cosa de imaginarse la complacencia de quienes estuvieron detrás de creaciones tan brillantes como la rueda del hormigón, la máquina de vapor, incluso el internet. Sin embargo, pues no todas las invenciones tienen fines exclusivamente beneficiosos para el mundo. Hay algunas que, pues a decir verdad, han dejado pues un saldo trágico y macabro. Y algunos de los genios detrás de esos pues temibles hallazgos han terminado atormentados por su conciencia, ¿no? Debemos mencionaba yo el caso de Alfred Nobel con la dinamita, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, y muchos otros. Yo incluía a Albert Einstein y esa carta que le envía el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ¿no? Advirtiéndole de ese peligro que amenazaba pues a toda la humanidad. Y es digno de mencionar en este episodio. Bien, pues yo lo invito como siempre a que se sume y se suscriba a esta comunidad, y desde luego a que nos escuche. Sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.